¿Quién es Dios? O otra pregunta es, ¿cuál es la forma que usted y yo podemos entender? ¿Cuál es el entendimiento judío o según las escrituras hebreas de Dios? Mi nombre es Aurus Julius Sánchez o también me pueden llamar Amiel Shimon. Y para que ustedes sepan, voy a estar contestando esa pregunta usando un poquito y resumiendo un poquito de este libro del rabino Gabriel Mandel, y es el judaísmo Unraveled, Judaism Unraveled, contestando las preguntas más difíciles del judaísmo o de las escrituras hebreas. Ahora, para contestar esta pregunta que acabo de mencionar, primeramente es importante entender que no importa de cuál perspectiva humana o cuál perspectiva o qué tipo de religión vamos a usar o tratar de entender quién es Dios, hay que recordar que somos humanos. Todos somos humanos, no somos perfectos, no somos solamente poderosos o infinitos o entendemos todo. Entonces, diciendo eso, sabemos que va a ser imposible entender completamente la esencia de Dios. Y como va a ser imposible entender completamente la esencia de Dios, vamos a ver qué es lo que nos dicen las escrituras hebreas, cuáles son las pistas que usted y yo podemos ver y estudiar para entender un poquito más quién es Dios y cómo podemos ver a Dios, cómo debemos ver a Dios y quién es Dios y cuáles son sus cualidades, por así decirlo. Ahora vemos que desde el principio de las escrituras hebreas, vemos que una de las primeras personas que se hizo esta pregunta, quería saber quién es Dios y quería investigar y aprender más quién es este único Dios, este creador, era uno de los patriarcas, Abraham. Y vemos que este hombre, que vemos que él eventualmente él va a ser el padre de la nación judía. Recuerden, Abraham no era judío. Abraham y Isaac, ellos son los patriarcas del pueblo judío, pero ellos, en aquel entonces todavía el judaísmo todavía no había existido. Y Abraham, vemos que su vida venía de Ur. Vemos, él estaba lleno de personas que eran idólatras o creían en más de un Dios. No eran monoteístas, pero vemos que Abraham quería entender qué es la verdad, quién es Dios. Él tenía este sed espiritual de saber quién está encargado de este mundo entero. Y él se da cuenta que solamente hay un Dios que está controlando toda la tierra, las galaxias, el sol, la luna, solamente es un Dios. Y él tenía 40 años cuando él se da cuenta de esto. Interesantemente, la Biblia, las escrituras hebreas nunca nos dicen cómo él llegó a este entendimiento. Nunca nos dice. Entonces, al saber eso, lo que sí aprendemos es que Abraham pudo, de una forma u otra, él averiguó y pudo aprender, y después él estaba enseñando a otras personas que mira, solamente existe un Dios. Todo este concepto de que hay muchos dioses o hay que adorar a tus ídolos o a las estrellas o a los cuerpos celestiales, no, nada de eso. Parece que con su propia intelectualidad y con su corazón Dios le dio la capacidad de entender de lo que él estaba creyendo, lo que él creció pensando estaba equivocado. Ahora vemos que antes de Abraham, la pregunta que muchos se hacen es cómo empezó estas ideas de politeísmo, de este paganismo. ¿Cómo es que empezó? ¿Cómo es que tantas personas estaban adorando a un montón, a ídolos o a animales o a conceptos o a las estrellas? ¿Cómo es que el mundo llegó a ese punto? Porque si se recuerdan, en Génesis vemos que Adán y Eva sabían que solamente había un Dios. Ellos sabían eso. Y vemos que ellos tienen hijos, Caín y Abel y a Seth. Entonces, si Adán y Eva sabían que había un Dios, ¿cómo es que después sus nietos empiezan a adorar a otras cosas que no es el único Dios verdadero? ¿Cómo es eso posible? Y hay pistas en Génesis que todo este paganismo y politeísmo empezó durante la generación de Enosh, el nieto de Adán. Y durante la generación de Enosh y las otras personas hicieron un error bien grande. La forma que ellos estaban pensando, ellos estaban diciéndose uno al otro, se decían, bueno, Dios ha creado todas estas creaciones lindas y poderosas, y estas creaciones son servientes de Dios. Dios los hizo para un propósito, ¿verdad? Entonces, como el único Dios verdadero ha hecho todas estas creaciones, también Dios quiere que nosotros adoremos a las creaciones.
Y ellos estaban diciéndose, esto es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros, además de darle honor y honra al Padre, también tenemos que dar honra y servir y adorar a sus creaciones. Es como cuando uno está enfrente de un rey, uno honra al rey, pero el rey también tiene un equipo de personas que trabajan con él o que están bien cerca de él. Y obvio, uno también tiene que darle honor y respeto a las personas que trabajan bien cerca con el rey. Entonces, además de honrar al rey, también hay que darle honor y respeto a las personas que también tienen títulos o que trabajan bien cerca con el rey. Entonces hay que adorar a los dioses. Pero hay que tener en mente que el creador, el Padre, es el creador y el más alto. Entonces poco a poco empezaron a construir templos a las estrellas, ofrecer sacrificios, glorificar a las creaciones de Dios con palabras, con acciones, prostrándose. Y poco a poco, con el tiempo pasa, las personas empezaron a olvidarse quién es el creador, quién es el padre de todo esto. Y pues, cuando ya pasa un montón de tiempo, ya podemos ver cómo el paganismo, el politeísmo empieza y llega un punto en que las personas se olvidan cómo empezó esto y cuál es el origen y quién es el único Dios verdadero. Y otra vez, como dije un poquito hace unos par de minutos, Adán y Eva sabían que había un Dios y algunos de sus descendientes, Abel cuando estaba vivo, Caín, Enoc, Matusalén, después llegamos a Noé y sus hijos, los hijos de Noé. Ellos sabían la verdad, pero el resto del mundo se habían desviado hasta que llegamos a Abraham en Génesis. Ahora, también hay que entender de que Dios, según las escrituras hebreas y el judaísmo, Dios es infinito. Él es infinito y hay que entender qué significa eso. Nosotros los humanos somos finitos y eso significa que nosotros estamos controlados y seguimos las leyes del tiempo y las leyes de la naturaleza. Nosotros como humanos existimos en el tiempo y ocupamos espacio aquí en el mundo. No somos eternos. Usted y yo no podemos estar en dos sitios a la misma vez. Entonces, si la Biblia enseña que Dios es infinito, eso enseña que Dios es lo contrario, es el opósito de uno mismo. Dios siempre ha existido y continuará existiendo. Él es eterno. Él no sigue las leyes de la naturaleza o del espacio o de física, nada de eso. Dios no tiene límites, no le falta nada, es perfecto, no tiene imperfecciones, es completo y es completamente unificado. Entonces eso significa, y esto es importante, que Dios no tiene partes diferentes. Dios no es 2 o 3 o 5, Dios es solamente uno. No es que Dios es uno, pero en realidad hay muchas partes a Dios. No. Para entender Dios aún más, usted puede leer en su tiempo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es una oración famosa que hasta hoy día el pueblo judío todavía dice. Se cubren los ojos con la mano derecha y dicen Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que dice, escucha Israel, el Dios es uno, Dios es uno. Y al estudiar un versículo, aprendemos 4 principios más de Dios. Aprendemos que Dios sabe todo. Él sabe las cosas que han pasado, lo que está ocurriendo. Él sabe las cosas que han pasado, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar. Dios es poderoso y puede hacer lo que quiera. Dios es omnipresente, que significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es el creador del tiempo y el espacio. Él no es humano. Hasta en Números y en otros sitios en la Torah, en la Biblia, dice que Dios no es un humano que puede tocar o ver. Nadie lo puede ver. Y lo último es que Dios es sumamente bueno. Dios creó el universo como un acto de misericordia para sus creaciones. Y Él continúa dando a todas sus creaciones exactamente lo que necesitan. Ahora, obvio, a lo mejor usted se está preguntando, pero ¿cómo es que Dios puede ser tan bueno si Él permite o Él crea la iniquidad, según Isaías 45:7? ¿Cómo es eso posible? Y eso es una excelente pregunta que para otro video podemos contestar esa pregunta en mucho más detalle. ¿Cómo es que podemos entender hasta cierto límite que el sufrimiento que Dios permite o el sufrimiento que Dios crea o la iniquidad que Dios crea es bueno para todo el mundo? Esas son preguntas difíciles. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Por favor, comparten este video, gusten, like, realmente lo apreciaría y hasta la próxima.